Queridos hermanos, iniciamos nuestro día. Hoy especialmente también recordamos a San Antonio de Padua, un gran santo de la Iglesia Católica. Y la palabra del Señor la tomamos del segundo libro de los Corintios. Estamos en el capítulo 3, desde el versículo 15 en adelante. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Sí, dice, queridos hermanos, hasta el día de hoy aquel velo le cubre la inteligencia siempre que leen a Moisés. Pero al que se convierte al Señor, se le cae el velo, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí está la libertad. Un primer elemento entonces, queridos hermanos, cómo aquí Pablo está haciendo esta comparación con Moisés mismo. Moisés que tenía justamente el velo y dice que le cubría el rostro, pero aquel que vive en la libertad del Señor puede ver, puede encontrarse cara a cara, ¿verdad?, con el Señor. Y a esto estamos llamados cada uno de nosotros. Esto quiere decir, tal vez no vamos a ver el rostro de Dios en el sentido así literal, pero quiere decir que nosotros, cuando estamos abiertos a nuestros hermanos, cuando nosotros sentimos la necesidad de nuestros hermanos, cuando nosotros estamos sensibles, en síntesis, justamente a los demás, nosotros podemos ver y descubrir el rostro de Dios en esa persona que está a nuestro lado. Justamente, ¿por qué aquí dice que el pueblo no le podía ver el rostro, ¿verdad?, a Moisés? Y justamente por eso, porque su rostro era tan sensible, digamos, estaba tan lleno de Dios, que nosotros, cuando no somos sensibles, entonces es como que estamos encerrados en nosotros mismos. Es una invitación ciertamente, porque después dice que nosotros nos conviene, dice, en la medida el que se convierte al Señor, se le cae el velo. En la medida en que nos convertimos al Señor, se cae ese velo y entonces podemos ver a Dios tal cual es, pero siempre en nuestros hermanos, en nuestras acciones. Aniken añajaro entonces una cosa especial. Ella de Yara, no sé qué, se me presentó como una luz o como un angelito. No, es mucho más fácil por una parte, pero también mucho más difícil encontrar a Dios en nuestros hermanos. Pero es ahí donde tenemos que descubrir el rostro de Dios. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí está la libertad. En la medida en que nosotros nos liberamos de nuestras esclavitudes, cuando nos vamos sensibilizando cada vez más, entonces podemos descubrir en nuestros hermanos la presencia de un Dios que nos está llamando, de un Dios que nos está tendiendo la mano. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.